Hoy vamos a ver los atributos, las características, los únicos distintivos, o perdónenme ustedes, los distintivos únicos de la palabra del Señor que la hace diferente a cualquier otro libro, a cualquier otro folleto, a cualquier otro tratado, a cualquier otro tipo de literatura que usted jamás haya podido leer. Dios no deja a su pueblo en la ignorancia. Dios no deja a su pueblo que su pueblo se imagine cómo es Dios y cómo le puede agradar. No, en su palabra Dios ha revelado muy bien quién es Él, quiénes somos nosotros, y ha dicho de manera clara que nosotros estamos por naturaleza separados de Dios a causa de nuestro pecado. Eso el Señor lo ha hablado claro en la Escritura. Entonces es necesario comenzar con la doctrina de la palabra de Dios, simplemente como un puente necesita cimientos. Nuestra teología, su teología, mi teología, la teología cristiana reposa en el hecho de que este libro, al que llamamos Biblia, es la palabra de Dios perfectamente revelada. La palabra del Señor tiene unos distintivos muy particulares, muy especiales, que no los podemos ver en ningún otro libro. ¿Cuáles son? Primer atributo, la autoridad. La palabra del Señor tiene autoridad. Es decir, la palabra del Señor es la regla suprema de fe y de vida para usted y para mí. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor se autentifica ella misma. Es decir, la palabra del Señor da testimonio de que la palabra del Señor es la palabra del Señor. Es un juego de palabras, pero es una verdad. En la Biblia encontramos los argumentos que prueban que este libro fue inspirado por Dios. Tercer atributo, la claridad. La Biblia es clara en todo lo que se refiere a la salvación del hombre. Ahí existen otras cosas que no son claras en sí mismas, ni que tampoco son claras para todos. Pero en lo que respecta a la salvación del hombre, la Biblia es total y absolutamente clara. Ese es uno de sus atributos, claridad. Ahora, ¿usted necesita este libro? Bueno, sería bonito que ustedes lo tuvieran. ¿Usted necesita este libro? Bueno, es bonito que ustedes lo tengan. Pero el cuarto atributo de la bendita palabra del Señor es la necesidad. En otras palabras, usted puede vivir aún si no tiene este libro, pero usted jamás degustará a Cristo ni a la vida eterna si usted no tiene este. Ese es el cuarto atributo de la palabra. La palabra de Dios es necesaria para la vida del creyente y para la vida de la sociedad. La sociedad ha hecho la palabra del Señor a un lado y esta es la sociedad que tenemos. La sociedad que nos rodea es una sociedad que ha rechazado la palabra del Señor. Quinto atributo. La palabra del Señor es infalible o inerrante. Es decir, no hay en la palabra del Señor error alguno, ni tampoco la palabra del Señor comete equivocación alguna. ¿Cuál es el siguiente atributo? La palabra del Señor es suficiente. Es decir, para nosotros, aquí está todo lo que nosotros debemos conocer. Hay muchos que dicen, si Dios me habla, creo. Si Dios me muestra, obedezco. Pero aquí en este libro tenemos a Dios hablando, tenemos a Dios mostrándonos. ¿Cómo es posible que haya un creyente que no obedezca la palabra del Señor? La palabra del Señor es autoridad, mis queridos amigos. El problema es el siguiente. El cristianismo moderno tiene en poco la autoridad de la Biblia y ese es un grave problema que tiene la iglesia profesante de nuestros días. Cuando una iglesia no tiene el suficiente respeto por la autoridad de la Biblia, la iglesia se siente en plena libertad
de crear cuestiones adicionales o de mezclar el parámetro, el patrón que nos ha dado la palabra y mezclarlo con ideas del mundo. Y esa autoridad, como lo hablábamos la semana pasada, no se la da ni la iglesia, ni se la da el pastor, ni nadie. La autoridad de la palabra del Señor se la da quien la inspiró, o sea, el Señor mismo. Y les recuerdo, desobedecer la palabra sería, naturalmente, desobedecer a Dios. Esa es una consecuencia lógica y natural cuando nosotros estudiamos la autoridad de la palabra del Señor. El hombre, cuando sale y mira la creación, es inexcusable. Ve que hay un Dios. Debe entender que eso no pudo surgir de la nada. Y aunque eso lo llamamos la revelación general no es suficiente para que una persona tenga el conocimiento salvífico. Entonces tenemos ese problema. El hombre por sí mismo no puede tener el conocimiento salvífico, número 1. El hombre, número 2, no puede tener el conocimiento salvífico por ver la naturaleza. La naturaleza le da testimonio al hombre de que Dios existe, pero no puede haber salvación para el hombre simplemente observando la creación del Señor. Entonces tenemos ese problema. Y el otro problema que tenemos es que la revelación especial ya cesó. Entonces, fíjense en ustedes, ¿cuál es la revelación especial? Las profecías, las señales, los prodigios, las voces que venían desde el cielo, esas son las maneras de revelación especial. Y si decimos entonces que el hombre por sí mismo no puede encontrar la salvación, si decimos que el hombre por medio de lo que ve en la naturaleza tampoco puede hallar salvación, y si decimos que el hombre, que las revelaciones especiales ya cesaron, ¿eso a dónde nos lleva? No necesitamos ser muy sabios para entender que lo único que nos queda es la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor es necesaria. 1, porque la revelación general no es suficiente. Y 2, porque la revelación particular cesó. Por lo tanto, usted, amigo, y yo necesitamos de igual manera la palabra del Señor de manera escrita, que es a lo que nosotros llamamos Biblia. Si la palabra del Señor no es el soporte de un estudio teológico, es como el edificio que tiene una bonita apariencia, pero que en el más leve de los sismos viene abajo y trae ruina. Si estas doctrinas no están claras, no podremos entender muchas otras más adelante. Así que, mis amados hermanos, tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha hablado. Creamos lo que Dios nos ha hablado, es suficiente, es necesario, no necesitamos nada más. Demos gracias al Señor por su bendita palabra. Amén.